En esta presentación vamos a estudiar los estados de agregación de la materia, haciendo hincapié básicamente al estado gaseoso. La materia se puede encontrar en 4 estados de agregación, dependiendo la temperatura y la presión a la cual esté sometida. Los estados de agregación posibles son estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y plasma. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en el estado gaseoso. En esta diapositiva podemos observar los nombres que reciben estos cambios físicos al pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso y del estado gaseoso al estado sólido. Pero podemos observar con estas flechas de color verde y verde más claro que este proceso de pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso, no son procesos irreversibles, son procesos reversibles, porque podemos pasar a su vez del estado gaseoso al estado líquido y del estado líquido al estado sólido. Hay algunas sustancias que tienen la propiedad de pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso y a la inversa del estado gaseoso al estado sólido. Este proceso en particular se llama sublimación. ¿Qué son los gases? ¿O cuáles son las características que caracterizan justamente a un gas? Las principales características se resumen en la presente diapositiva. Los gases no tienen forma ni volumen definidos, son compresibles, su densidad es pequeña en comparación con líquidos y sólidos, dentro de un recipiente ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente y se mezclan espontánea y totalmente unos con otros. Para definir un gas debemos definir ciertas variables, entre ellas la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de materia expresada en números de moles de moléculas. Las ecuaciones que expresan las relaciones entre presión, temperatura, volumen y número de mol se conocen como las leyes de los gases. Los parámetros de un gas que se miden con mayor facilidad son temperatura, volumen y presión. Presión es una fuerza que tiende a mover un objeto en una dirección determinada. La presión es la fuerza que actúa sobre una determinada área. Los gases ejercen una presión sobre una superficie con la que están en contacto. El primer experimento conocido para medir la presión atmosférica fue realizado alrededor del año 1643 por Torricelli. Su experimento consistió en lo siguiente: llenó un tubo de vidrio de 1 metro de largo con mercurio y dándole la vuelta lo situó sobre una cubeta que contenía el mismo metal. El mercurio descendió de nivel hasta llegar a unos 76 centímetros de la superficie de la cubeta. En ese punto la presión que la atmósfera ejercía sobre el contenido de la cubeta fue igual al que ejercía la columna de mercurio dentro del tubo. Al variar la presión atmosférica, la columna de mercurio descendía o ascendía. Unidades de presión. En esta diapositiva se visualizan las diferentes unidades en las que se puede medir la presión
y sus respectivas equivalencias entre ellos. Tabla que a ustedes les va a resultar muy útil a la hora de realizar cálculos de equivalencia. Entre las unidades de presión más utilizadas se encuentran la atmósfera, milímetros de mercurio, Torricelli, newton por metro cuadrado, pascal y barómetro. Así, por ejemplo, decimos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, como lo es también a 760 Torricelli. Y una atmósfera también es equivalente a 1.013 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado e igual a 1.013 por 10 a la quinta pascal, y una atmósfera también equivale a 1.013 barómetros. Con respecto a las unidades, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, a 760 Torricelli, a 1.013 por 10 a la quinta pascal, y es igual a 101.3 kilopascales. Gases ideales. Los gases ideales son gases hipotéticos. Esto significa que no existen en la naturaleza. Los gases reales se comportan como ideales a bajas presiones y altas temperaturas. Leyes de gases ideales. Ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles Gay-Lussac y ley de Boyle-Mariotte. En un sistema cerrado, a temperatura constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión. En estos esquemas estamos representando el enunciado de Boyle-Mariotte. El experimento consistió en lo siguiente. Un sistema cerrado con un émbolo móvil. ¿Qué significa esto? Que esta tapa se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo dependiendo la presión. Inicialmente, Boyle-Mariotte observó lo siguiente. Tenía un estado 1 en el cual solamente estaba afectado por una presión externa, que era la presión atmosférica. Él observó que al aumentar esta presión, este émbolo móvil se desplazaba hacia abajo. Entonces llegó a la conclusión que al aumentar la presión, el volumen de un gas disminuye. Podemos expresar la ley de Boyle-Mariotte en una expresión matemática. Recordemos entonces que la ley de Boyle-Mariotte se define a temperatura constante y n constante. N constante, número de moles constante, es equivalente a decir el sistema cerrado. El volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa esto? Que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. La ley de Boyle-Mariotte también la podemos representar gráficamente
considerando un gráfico de volumen versus presión a temperatura constante. Cuando se modifican presión o volumen, se puede establecer una relación matemática entre estas variables en el estado inicial y el estado final del sistema. Vamos a considerar un estado 1 y un estado 2. El estado 1 está dado por las condiciones iniciales. Va a estar dada por un volumen inicial y una presión inicial. Y el estado 2 estará dado por un volumen final y una presión final. Observemos que el producto de estas variables, B inicial por P inicial, es igual a una constante que se llama constante de proporcionalidad, K1 en este caso. Y el producto de B final por P final es igual a una constante de proporcionalidad que en este caso la denominamos también K1. Este K1 y este K1 son iguales, o sea que se mantiene constante. Igualando las expresiones 1 y 2, llegamos a obtener la siguiente expresión. En esta expresión nos muestra que el producto de el volumen inicial por la presión inicial es igual al producto del volumen final por la presión final. Ley de Charles Gay-Lussac. En un sistema cerrado, a presión constante, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La expresión matemática de esta ley, considerando la definición, es la siguiente. A presión constante y número de moles constante, decimos entonces que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Pero cuando hablamos de temperatura, hacemos referencia a temperatura absoluta, o sea, la temperatura expresada en Kelvin. La representación gráfica de la ley de Charles Gay-Lussac está dada por esta gráfica. Hacemos referencia entonces, y volvemos a insistir con esto, para cuando hablemos de gases o trabajemos con gases, siempre vamos a estar haciendo referencia a temperatura absoluta, temperatura expresada en Kelvin.